vez más estamos haciendo las transmisiones por esta etapa que estamos viviendo en nuestra ciudad, en el Perú, ¿qué diríamos? Latinoamérica y el mundo. Estamos en medio de esta situación, una crisis que se ha levantado y queremos seguir manteniéndonos fieles en la oración de la palabra o en la oración y en el estudio de la palabra. Y queremos que a través de las redes sociales podamos continuar con el estudio que hemos empezado ya hace un mes, Primera de Reyes. Esta serie, Reyes y Tronos, vamos a continuarla hasta que el Señor lo permita. Bueno, el título de esta noche, de este momento, de este estudio, es El Rey Sabio obedece a su padre. Así que bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel Arequipa, donde estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Voy a leer 1 Reyes capítulo 2, si tienes ahí una Biblia cerca a ti o en tu casa, abre en el capítulo 2, el versículo 44, dice lo siguiente. El rey también le dijo a Simí, tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David será perpetuado para siempre. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos permites, Señor, estudiar, escudriñar, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de estos versículos, enséñanos y muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad revelada, especialmente, Señor, en este tiempo, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y usa mi vida, te lo pido, Señor, en este momento para compartir de tu palabra. En tu nombre oramos así. Amén. Recordemos, vamos a hacer una pequeña introducción de este capítulo porque la etapa de la premonarquía comienza justo con Josué, comienza con jueces, luego sigue Ruth y luego sigue Samuel. Recuerden que hay 13 jueces en este libro de jueces, hay Ruth, la historia de Ruth que surge en medio de esta historia, y Primera de Samuel, que habla sobre la historia de cómo empieza esta etapa, esa transición, lo llamaríamos, cuando Elí es el sumo sacerdote, y Elí cuenta en los primeros capítulos que tenía una actitud muy, ¿qué diríamos?, negligente, muy suave, muy permisiva a sus hijos. Estos dos hijos, los hijos de Elí, que ministraban en el tabernáculo en ese tiempo, que quedaba en Silo, y cuando ustedes vayan a la Tierra Santa van a tener la oportunidad de visitar el lugar donde estaba el arca por casi 300 años, Silo. Como era un sacerdote que no estaba poniendo en orden su casa, porque eso era un requisito, Dios agarra por medio del profeta Samuel y le dice que su descendencia iba a ser quitada del sacerdocio. ¿Y por qué iba a ser quitada? ¿Sabes por qué? Porque los únicos que podían llegar a ser sumos sacerdotes son de la línea de Aarón. Y esto se heredaba, no es algo que se ganaba en un concurso público o por su currículum, sino era algo que se heredaba por su forma de actuar, estos hombres que se aprovechaban de las ofrendas del pueblo. Y es más, dentro del tabernáculo, ellos cometían inmoralidades sexuales con las mujeres que a veces venían y servían ahí, y Elí no decía nada. Por esta razón vino la palabra del Señor y le dijo a Elí que su sacerdocio iba a ser quitado. Bueno, de ahí tenemos en esta etapa de la premonarquía, donde ellos piden un rey. Y esta etapa se conoce como la monarquía unida, que ya lo hemos estudiado, está subido en el YouTube, en el canal de Calvary Chapel Arequipa, se pueden suscribir de forma gratuita o revisarlo en el internet, en el área de Facebook, en el fanpage donde dice videos. Bueno,
Del 8 al 31 de 2 de Samuel cuenta toda la historia de este primer rey Saúl. Luego viene la historia del rey David, 2 de Samuel, y el enfoque ahora de Primera de Reyes es en Salomón. Estos tres reyes son los únicos reyes de la monarquía unida, pero el enfoque va a estar hasta el capítulo 11 de Primera de Reyes, porque a partir del capítulo 12 surge la división. Y esta etapa se lo conoce como la monarquía dividida o el reino dividido. Se divide en el norte y en el sur. En el norte, Israel se lo conoce a partir de ahí y el sur se lo conoce como Judá. Se queda con 10 tribus en el norte y abajo con una tribu o 2 tribus, ¿no? Israel y Judá hasta Segunda de Reyes, hasta el capítulo 17, donde Dios permite y por varias, surgen 3 profetas en esta época del reino del norte, diciendo palabras muy fuertes que se arrepientan, pero el año 722 ya no tenían opción porque cada vez hacían lo peor, y entonces los asirios conquistaron, Dios permitió que suceda esto, y el norte desapareció, ¿no? De ahí es donde la capital del norte se llamaba Samaria, y de ahí vienen los samaritanos, porque los asirios mezclaron a los hombres con las mujeres de otros pueblos que ellos conquistaban, y es donde la pureza del linaje se va perdiendo, y cuando en el tiempo de Jesús los samaritanos no eran bien vistos porque no tenían, digamos, un linaje puro, y ahí es donde surge justamente esta conquista y surgen los samaritanos. Bueno, a partir del capítulo 15 empieza ya solamente Judá. Y en Judá hay muchos profetas, entre los profetas mayores y menores que conocemos, pero igual hay reyes buenos y hay reyes malos, hasta que el año 586 viene Nabucodonosor y conquista a Jerusalén, el templo es destruido y ya esa etapa del cautiverio hemos estudiado un poco, también está en algunos audios, más bien no videos. En ese tiempo no teníamos la tecnología, pero puedes buscar esos audios de todo el estudio de los profetas menores, versículo por versículo, capítulo por capítulo, en la página que está apareciendo en la parte de abajo de una de las diapositivas, www.calvarychapelarequipa, todo junto, .org, y vas donde dice sermones y de forma gratuita puedes bajar ahí los estudios de los profetas menores, y algunos estudios que hice de Apocalipsis están con los PDF o los PowerPoint en PDF, y también los puedes descargar de forma gratuita. Muy bien, esa es la introducción de todo lo que hoy día vamos a ver para ponerlo en contexto. Salomón, el rey sabio que obedece a su padre. Ya anteriormente vimos que David murió y le dio algunos consejos. Salomón fue el que construyó el templo al Señor, y eso es lo que va a venir. Y no se pierdan, porque si ese templo es el que destruyó Nabucodonosor, ese templo dicen que hubiera sido considerado una de las maravillas del mundo. Y en su tiempo vamos a ver cómo lo construyó. Pero vámonos y nos enfocamos ahora en esta segunda parte, donde Salomón consolida su trono. Del 13 al 18 vamos a ver Salomón, su madre y su medio hermano hacen una petición. Del 19 al 21 Salomón conoce la petición de Adonías por su madre Betsabé. Del 22 al 25 Salomón manda ejecutar a Adonías por su petición desafiante. Y del 26 al 27 Salomón destituye del sacerdocio a Abiatar. Del 28 al 35 Salomón manda ejecutar a Joab, y del 36 al 46 Salomón termina con la ofensa de Simei a David. Dice el versículo 13: Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él. 14. Tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Versículo 15. Como usted sabe, dijo Adonías, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del Señor. Es interesante lo que dice Adonías. Adonías era el hijo mayor, o sea, era mayor que Salomón. Él, como ven en la imagen, se proclama rey, llama a Joab, llama a Abiatar, se proclama y hace una fiesta con sus amigos porque sabían que David estaba muy viejito
Y él dice, el reino me pertenecía, nunca le perteneció, pero él tenía esos aires, no sé, un poco elevados, como muchas personas a veces tienen esos aires. Y dice que la gente, todo Israel, o sea, bueno, un poco arrogante, diríamos, su posición. ¿Qué dice el versículo 16? Pues bien, se acerca a Betsabé, pues tengo una petición de hacerle y espero que me la conceda, continuó. Continúa, dijo ella. 17. Por favor, pídele usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la sunamita, y a usted no se lo negará. ¿Quién es Abisag? Recuerden que en el capítulo 1, David estaba muy entrado de años y le consiguieron a una joven sunamita y probablemente tenía una... es cuestionable, ¿no? Realmente era su esposa, no era su esposa, había una relación fuerte, o bien era considerada parte de su harén, porque recuerden que David tenía muchas mujeres, ¿no? Entonces, es esa mujer a la que está pidiendo a esta joven. En 2 de Samuel, recordemos, capítulo 16, versículo 20 al 23, Absalón, que era el hermano de Adonías y que se rebeló también contra David, recuerden que él tomó las concubinas de David para sí mismo. David dejó 10 concubinas y de Absalón, esto era parte de la profecía que le dijo Natán, ¿no? Lo que tú hiciste en secreto, alguien lo va a hacer en público, y eso lo cumplió Absalón de una forma grotesca. Esto era un clásico porque saben que en ese contexto, antiguamente entre los antiguos persas y árabes, el nuevo rey tomaba el harén del rey anterior. Entonces, Adonías probablemente por ahí está queriendo entrar con este asunto, ¿no? Y vamos a ver cuáles son sus intenciones. Versículo 18. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Versículo 19. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre. Y ella se sentó a la derecha del rey. 20. Quiero pedirte, ese es un poco de sarcasmo de Betsabé para mí. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Y le dice a Salomón, dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Versículo 21, ella continuó. Concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisag, la sunamita. 22. Pero, ¿cómo puedes pedirme semejante cosa? Respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Obviamente, Salomón sabía lo que él quería. Quizás Betsabé estaba queriendo informarle cuáles son las intenciones de Adonías, o él básicamente, no sé si estaba bien enterada, pero ¿qué dice el versículo 23? A Salomón tuvo que reaccionar así. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esa petición. Versículo 24. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Miren, juro que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida, el rey Salomón le dio a Benaías, hijo de Joiada, a la orden de matar a Adonías. Hermanos, amigos, ahora vemos lo que está sucediendo. ¿Por qué mandó matar a Adonías? Era su hermano mayor. Salomón era el rey. Ahí vamos a quedarnos un momentito, ¿no? Lo que estamos viendo. Recuerden que David, cuando ya está por morir, le da 2 consejos. Básicamente se resumen 2. El primero, un consejo de un padre a hijo, le dice: Salomón, acuérdate del Señor. Mira, obedece los mandamientos, obedece los estatutos, obedece las leyes del Señor para que te vaya bien.
Así en la vida te va a ir bien, Salomón. Y el Señor ha dicho que va a estar siempre contigo y tu dinastía va a permanecer siempre. Y eso es lo que él repite. Y lo segundo es que le dice, mira, hay enemigos. Es curioso, ¿no? Hay enemigos internos del reino, así que acábalos. Y específicamente ahora a Adonías, porque se quería apoderar del trono. Ahora, hubo y tuvo la oportunidad Adonías de que no suceda esto, por supuesto. Si recordamos el estudio pasado en 1 Reyes capítulo 1 versículo 52, ahí está, vamos a leer. Dice, Salomón respondió, si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza. No sé si pero si se le sorprende que en alguna maldad será condenado a muertes cuando él recurre y se agarra de los cuernos. ¿Recuerdan? Adonías cuando sabe y escucha la bulla que Salomón ha sido nombrado rey. Versículo 53, acto seguido el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. O sea, ya Salomón estaba en su trono y Adonías se inclina y le dice, bueno, te perdono la vida, pero no hagas algo que pueda merecer la muerte. Pero yo me pregunto, cuando estamos ya en este momento, ¿por qué? ¿Por qué hizo esa petición Adonías, sabiendo que ya le había perdonado la vida y le dijo, ten cuidado, ten mucho cuidado, Adonías? O sea, su seguridad pendía de un hilo, de un, no sé, un cabello, no sé si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Yo tengo posibles respuestas. Primero, porque pensaba de repente que era muy joven e inexperto, como él era el hermano mayor. Segundo, pensaba que quizás este rey era muy misericordioso, porque él, su hermano, y lo conocía, y probablemente pensaba que era inocente e iba a caer en ese juego y luego él podía apoderarse del trono. Pero Salomón era el rey y era el rey más sabio que existió en la tierra, y esto lo va a decir más adelante la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hay muchas veces, si él tenía este deseo, estos pensamientos, yo creo que hoy muchas personas tienen esa idea del Rey de Reyes. El Rey de Reyes es Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy piensan así, ¿no? Que Dios es así, peace and love, que Dios es bonachón, que Jesús es, wow, si Jesús estuviera hoy aquí, estaría de acuerdo con la vida de los homosexuales. Los cristianos son muy rígidos para juzgar. Él es amor, es 100% amor. Y hay personas que dicen que Jesús ama al pecador, pero no ama su pecado. Bueno, esa frase que salió de Gandhi ni siquiera es bíblica, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ni con la Biblia, porque no han leído la Biblia. No han leído al Jesús de los evangelios. No han leído cómo actúa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, muchos tienen esta idea de Jesucito el bonachón, de Jesucito el que no mata ni una mosca, de Jesucito, y hasta hacen películas absurdas burlándose de Jesucito, pero no saben que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y piensan que es así. Yo digo, hermano, amigo, no te confundas. No te confundas, la gracia, la misericordia están activas hoy, pero Dios también tiene ira y la ira se ha encendido sobre la humanidad y Dios es santo y quizás sea no es la mejor noticia para el ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cohabita con el pecado y tú y yo somos pecadores de nacimiento y necesitamos ser limpiados de nuestro pecado, y hoy por la gracia y la misericordia del Señor podemos ser salvos a través de la fe, pero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos dejar esa vida que ofende a Dios. No te confundas. Quizás Adonías pensaba que su hermano era demasiado bonachón, bueno, y de ahí voy a ganar ventaja. Jesús ni Salomón van a ser así. Mira, la Biblia lo presenta que Jesús está sentado en su trono, así como ustedes ven. Jesús reina, Jesús tiene el control, hoy está a la derecha del Padre. Él dio su vida en la cruz, pero la cruz, la muerte no lo pudo detener. Él está vivo, resucitó al tercer día y hoy está sentado en su trono. Pero
hay una noticia que tienes que saber hoy. Él dijo que pronto iba a regresar. Hoy está con los brazos abiertos, pero sabes, como ves en esta imagen, un día Él va a regresar. Juan lo muestra así, ¿no? Con sus ojos así como saliendo fuego, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Él viene como Rey de Reyes y no va a tener, mira, misericordia, no va a haber la gracia. Las naciones se le van a querer enfrentar, pero Él va a abrir su boca y todos van a ser aniquilados. Ese es el Jesús que muestra la Biblia. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es Jesús manifestándose en el Nuevo Testamento. Él no ha cambiado, pero no te confundas, Él solo actúa con gracia y misericordia. No lo tomes por tonto ni bonachón y te burles de Jesucito, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y está sentado en su trono. Él reina y Él también juzga. Versículo 26 y vamos a continuar. Adonías es muerto y vamos a ver el versículo 26. Dice, al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó, regresa a tus tierras en Anatot. Mereces la muerte, pero por el momento no te voy a quitarte la vida. Pues compartiste con David, mi padre, todas sus penurias y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Miren, ahora va a tomar las medidas con Abiatar. ¿Por qué dice esto que compartiste con David, mi padre, todas sus penurias? ¿Recuerdan cuando Saúl, ese Saúl que está ahí, ¿no? Ese Saúl que estaba medio loco, decían otros, pero era un espíritu que lo atormentaba, se había olvidado de Dios y Dios lo desechó. Empezó a perseguir a David como un enemigo. Llegó hasta un lugar que se llamaba Nob, porque David se escapó y llegó allí donde estaba el santuario en ese momento y comió los panes y los sacerdotes, el papá de Abiatar, Ahimelech, le dio a David esto, le dio la espada que mató a Goliat y todo para que él pueda sobrevivir. Miren, Saúl se enteró, y ustedes pueden ver esto en 1 Samuel capítulo 22, versículo 11 y 23, la ciudad de Nob. ¿Qué sucedió? Cuando Saúl vino enloquecido, mató a todos los sacerdotes. En ese momento, el único que se escapó fue Abiatar. Es el único que se escapó. Por eso dice, compartieron sus penurias a Abiatar. ¿Qué les sucedió? Mira, David lo protegió, David se refugió en una cueva, la cueva de Adulán. Todo eso está grabado y lo pueden ver en los videos en Calvary Chapel Arequipa. Pero miren, David lo protegió, David lo cuidó, él estuvo a cargo del arca, fue el único sobreviviente, ahora era el sumo sacerdote. ¿Por qué lo acompañó en la rebelión Adonías? No lo sabemos, pero tenía quizás sus intereses personales. Versículo 27, vamos a leer, dice, fue así como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. ¿Qué palabra? Que iba a quitarlo del sumo sacerdocio a su familia. Miren, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 36, ustedes pueden leer, esa profecía se dictó ahí, que todos los descendientes de Elí al final no continuarían sirviendo como sacerdotes. ¿Cuándo hubo ese cumplimiento? Miren, 100 años después. Pasaron 100 años después por Ofni y Fines, los hijos de Elí, que se portaron mal obviamente, y Dios pues no le gusta esas cosas, desobedecieron y los quitó, y en ese momento se cumple la profecía. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es fiel, es veraz y se va a cumplir. Y ahí es entonces cuando lo destierra, lo saca de su posición, y con eso también Salomón cumple una profecía. Es interesante, no lo mata, le da misericordia, compasión y lo deja vivir, pero lo destierra. ¿Qué sucedió ahora en el caso de Joab? Vamos a leer el versículo 28. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón,
Así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse al santuario del Señor agarrándose de los cuernos del altar. ¿Se acuerdan quién hizo esto? Miren, este Joab, este guerrero, ahora se está refugiando. En Primera de Reyes, que hemos visto, ahí está en la imagen, Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 50-53. Esto fue lo que hizo Adonías cuando se enteró de que Salomón había ascendido como rey. Él fue y se refugió a los cuernos. ¿Por qué? Porque la Biblia también decía la ley que no deberían de matar a alguien cuando esté en su altar. Pero obviamente eran excepciones. Y esto Joab lo toma y lo asume. ¿Qué dice el versículo 29? Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario, que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Porque eso fue el consejo que le dio David. Ahora, ¿qué decía la ley? ¿Lo permitía o no lo permitía? Mira, vamos a leer Éxodo capítulo 21, versículo 14. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Así que sí había una ley que permitía a Salomón hacer esto, y Joab quizás se había olvidado. ¿Sabes por qué se había olvidado? Porque él no era un hombre que obedecía y respetaba la ley. Versículo 30, leemos, dice, Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Benaías fue y le contó al rey lo que había dicho Joab. Miren, este Joab era interesante, ¿no? Porque él se agarra del altar y para mí me hace ver que es un hombre, ahora quiere acordarse de Dios en el último momento. Él quiere ampararse en las leyes que él siempre rompió y no obedecía. Él era su propia ley. Él era el pueblo judío, pero mataba de forma sangrienta, despiadada. Nunca era un hombre religioso, era un hombre más de guerra. Pero ahora quiere ampararse en las leyes que él siempre rompió. Esto nos hace recordar, hermanos, amigos, que muchas veces las personas viven de esta forma. ¿Cómo así? Cuando están en aprietos, o cuando la vida ya está están en algún momento difícil. Miren, se quieren aferrar a Dios o le quieren cuestionar a Dios o quieren aprovecharse en ese momento de algo que saben que es su última opción, Dios. Pero a veces nunca sucede como tú piensas. Porque puede ser que tengas hoy la oportunidad. Yo digo siempre que la misericordia de Dios se muestra con esas enfermedades terminales, aunque a veces suene tosco lo que yo digo, duro quizás, pero hay personas que se han pasado la vida despreciando a Dios, rechazando a Dios. Han tenido familiares cristianos que siempre les han predicado, han tenido siempre la oportunidad de acercarse al Señor y nunca han querido, lo han rechazado y siempre han ido rompiendo las leyes de Dios. Pero llega el momento que a veces viene una enfermedad terminal y a mí muchas veces me han invitado a hablar con personas que ya están por partir, les queda un mes, les queda 15 días o les queda una semana y me dicen, pastor, vaya a orar, a hablar. Y yo les digo, esta es la misericordia de Dios que te da la oportunidad de acercarte a Él. Acércate con todo tu corazón. La vida eterna ahora sí tiene significado en tu vida. Y algunos simplemente me dicen, bueno, ya ¿qué queda? Bueno, ya vino a orar el sacerdote, vino a orar el chamán, ahora que venga a orar el pastor. A ver, me aseguro por los 3 lados. Yo digo, no funciona. No funciona porque Jesús no es un Dios más en tu vida. Jesús no es un Señor, ¿no? Como el Señor de Coyoriti o el Señor, no sé, de Zipán. No, Jesús es el único Señor. A Él tienes que rendirte y humillarte ante Él con todo tu corazón, no importa en la situación. Mira, si estás en una enfermedad terminal o hoy mismo, en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de lo que está pasando, mira, hoy
podemos estar aquí bien, pero quizás mañana no. No sabemos lo que va a venir. Pero si tú hoy escuchas la voz de Dios, mira, este es el tiempo. No esperes como Joab al último, después de vivir una vida así, querer arreglarlas con el Señor y querer simplemente aprovecharse de las leyes de un momento sin tener el arrepentimiento, sin poder pedir perdón a Dios. No funciona. No funciona. Miren, vamos a leer Romanos 13, versículo 11 al 14. Rápidamente, dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora, hermanos, amigos, más cerca que cuando inicialmente creímos. 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Pablo decía esto, hermanos, y quizás son los tiempos que estamos viviendo. Por eso, dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. 13, vivamos decentemente, como a la luz de día. No en orgías, ni en borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hoy es el día de salvación. Amigos, hermanos, si estás escuchando este video, que la gracia del Señor está disponible y que la salvación hoy solo necesitas dejar todo lo malo que estás haciendo que atenta contra Dios. Deja la borrachera, deja el libertinaje. Mira, deja ese sexo que está fuera del matrimonio y que no bendice ni ayuda a tu familia, ni ayuda, miren, para tu propia vida, para tu propia salvación. Tienes que dejarlo porque eso ofende a Dios. Es hoy el tiempo. Vivamos en la luz del día. Inmoralidad sexual. Deja esas envidias, deja esas divisiones, deja de estar siempre en pleitos, en problemas, ofendiendo y pecando. Todo eso no te va a llevar al cielo ni a la vida eterna. Necesitas dejarlo hoy. No esperes como Joab a lo último día. Hay personas que calculan y me dicen, no, ¿y qué tal si al último, faltando una hora, así como el ladrón en la cruz, le digo, Señor, acuérdate de mí en el paraíso, me arrepiento, ¿soy salvo? Yo digo, sí, puede ser, porque el ladrón lo fue. Pero ¿y qué tal no despiertas? ¿Qué tal no tienes? O sea, es jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué quieren vivir así, personas? Yo no entiendo esas personas que quieren vivir así cuando hoy tienes la oportunidad. Ya no ames lo malo que estás haciendo. Déjalo y empieza ahora a seguir a Jesús como tu Señor y Salvador. Vuelvo a decirte, la gracia, como está ahí, de Dios, está disponible solo en vida. Una vez que mueres, dice que la Biblia en Hebreos está destinado para los hombres que mueran una sola vez y enseguida el juicio. La gracia de Dios está disponible solo en vida. Hoy es el día para ti. Miren, solo la gracia de Dios puede salvarte de la condenación de muerte que nace cada ser humano. Vuelvo a repetir, solo la gracia de Dios puede salvarte de la condenación de muerte que nace cada ser humano. Tú y yo hemos nacido condenación eterna y solo la gracia hoy puede limpiarnos. No seas como Joab. Versículo 31. Pues dice Salomón, dale gusto pues, ¿no? Ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. 32. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre ató a Joab, a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá. Estos dos nombres, Abner y Amasá, fueron los que él mató y los recuerda. Hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a dos hombres que eran mejores y más justos que él. 33. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes, pero que la paz del Señor esté por siempre con David y sus descendientes y con su linaje y su trono. Así que Salomón habla acerca de esta promesa condicional. Esto era solamente cierto, que iba a haber la paz sobre todos los descendientes. Esa era la promesa condicional, si los hijos de David seguían al Señor. ¿Y saben qué? Les adelanto un poco lo que va a venir. No todos los descendientes de David hicieron lo bueno. No todos los descendientes de David obedecieron los mandamientos y las leyes de Dios y no tuvieron paz.
Esa era parte de la promesa condicional que ni el mismo Salomón, vamos a ver cuando termine su historia. ¿Qué me hace recordar y pensar esto? ¿Sabes qué? Que nuestro destino no es determinado por nuestros antepasados, sino por nuestra relación personal y actual con Dios. Miren, no es qué relación tuvo mi papá o mi abuelito. No, es una relación personal y actual con Dios. Es cierto, como dice 1 Reyes capítulo 2, versículo 4, esta promesa condicional le dice, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Pero no fue así, porque no obedecieron. Y hoy tú no puedes asegurar tu vida porque tu papá es cristiano. Y yo me quiero dirigir hoy a los hijos que han nacido en hogares cristianos. ¿Sabes qué? Joven, señorita, Dios tiene hijos, no tiene nietos. O sea, la salvación es personal. Tú tienes que hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Tú tienes que tomar la decisión. Tú también tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú también tienes que arrepentirte de todo lo malo que estás haciendo, de aquellas cosas que estás haciendo escondidas, porque tú vives en un hogar cristiano y tu padre y tu madre quizás no saben. Si tú no te arrepientes, créeme, así que tu papá o tu mamá hayan sido las mejores cristianos, igual tú te vas a la condenación eterna, porque nacemos bajo condenación. Todo ser humano nace bajo condenación. Salomón dijo esto pensando que iba a ser incondicional, pero fue condicional. Lo que fue incondicional, ya lo vimos, era el reino de nuestro Señor Jesús. Así que Dios tiene hijos, no tiene nietos, joven, señorita. Tú tienes que tener una relación personal, firme, sólida, propia. Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, así como tus padres te están enseñando. Tienes que hacerlo. Y hoy, en medio de esta situación, yo te animo a que restaures tu vida y tu relación con el Señor. Versículo 34. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Miren, cambio en el gobierno, ¿no? Joab era el general, ahora Benaías. Sadoc era el sumo sacerdote, ahora es Abiatar. ¿Quién era Sadoc? Sadoc era descendiente de Aarón. Este era un sacerdote importante durante el reinado de David y también fue leal a Salomón después de la muerte de David. Él también estuvo a cargo del arca del pacto, según lo que dice 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 24, y sus descendientes. Miren, después de esto, porque ya la descendencia de Elí hasta ahí llegó, pero empieza otro linaje, estuvieron a cargo en el templo hasta su destrucción en el año 586 por Nabucodonosor. ¿Quién fue Benaía? Benaía fue uno de los valientes de David. Su historia de él se encuentra en 2 de Samuel 23, 20, 23. Mató a 2 guerreros de Moab, mató a un egipcio gigante enorme, que tenía una lanza enorme. Uno de los gigantes se enfrentó, mató a un león. O sea, Benaía era uno de los valientes, era un valiente y llega a ser el general y David lo nombra como capitán de su guardia personal. Ellos ahora llegan a componer el nuevo gobierno de Salomón. 36 al 46 y termino. Versículo 36. Luego mandó llamar a Simí y le dijo, construye una casa en Jerusalén y quédate allí, no salgas a ninguna parte. ¿Qué pasó con este hombre Simí si no estaba siguiendo los estudios? En 2 de Samuel, el capítulo 16, versículos 5 al 13, cuando Absalón, el hermano de Adonías, llega a Jerusalén, toma a sus concubinas, David está escapando y Simí desde un cerro, como ustedes ven ahí en la foto, le tira piedras y le dice, eres un perro. Y Simí era familiar de Saúl, era benjaminita. Y entonces él agarra y lo insulta y le dice unas groserías y Joab, que estaba ahí, le dice, oh, déjame matarlo. Y David dice, no, déjalo. Si el Señor quiere, si el Señor lo ha levantado, bueno, el Señor que lo juzgue. Una vez que regresa al reinado David, le dice, te perdono la vida. Porque Simí le dice, perdóname, yo no, ahora que eres rey. Y él, porque le decía, estás pagando lo que hiciste. Ustedes pueden ver toda esa historia ahí. Pero cuando David está por morir, le encarga a Salomón 2 cosas. 1, mata a Joab. 2, mata a Simí. Y ahora va a ver qué sucede. Versículo 37, ya Joab murió. Porque el día que salgas, le dice Salomón, le pone condiciones,
y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa será tuya. 38. De acuerdo, le respondió Simí al rey. Yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Y Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo. Pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Macá. Y cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido a Jerusalén, a Gat, y había regresado, 42, lo mandó a llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí, el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. 43. ¿Por qué? Pues no cumpliste con tu juramento al Señor, ni obedeciste la orden que te di. 44. El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor vengará de ti por tu maldad. 45. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. 46. Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías, hijo de Joiada, y este fue y mató a Simí. Y así se consolidó el reino en manos de Salomón. Hermanos, yo surge una pregunta con todo lo que estamos estudiando. ¿Hay incoherencia con todo lo que está haciendo Salomón? O sea, David le ordena, porque es un poco extraño, ¿no? Pero si él debería ser un rey con justicia, sabio, le dice: sigue los estatutos, sigue los mandamientos, sigue las leyes, pero ahora está matando personas. En sus primeros años está matando personas. ¿Hay incoherencia? Miren, no lo hay. No lo hay porque estaba actuando dentro de la ley en su contexto. Y estaba eliminando más bien los problemas internos. No lo hay porque vivían en una ley muy interesante, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Al rebelarse ante el rey, era considerado rebelarse ante la voluntad del Señor. Adonías claramente dijo: yo sé, yo era el rey, pero bueno, Salomón, por voluntad de Dios. Si sabías que era por voluntad de Dios, ¿por qué hiciste esa petición? ¿Por qué actuaste de esta forma? Salomón te dio gracia y misericordia, pero no lo obedeciste. A Joab fueron los encargos de su padre, y a Simí también el encargo de su padre, porque él había insultado al ungido del Señor, al rey, y por lo tanto merecía la muerte. No hay incoherencia. Miren, Salomón, como está en Salomón estaba promoviendo la paz y no el derramamiento de sangre. Al final fue un hombre de paz. ¿Sabes por qué? Porque no fue a la guerra, casi nunca fue a la guerra, y puso fin a la rebelión interna, que era parte de ser sabio. Eliminamos el problema interno, porque a veces los gobiernos internamente son los que se dividen, se destruyen, y esto fue lo que hizo. Y ahí es donde consolida su trono. En el capítulo 3, no se pierdan la próxima semana, a la misma hora, en el mismo día, en el mismo canal, no sé, con la misma ropa quizá nos vamos a volver a ver. Tengo 3 conclusiones de todo lo que hemos estudiado. 1, no esperes, hermano. No esperes el último momento para pedir perdón a Dios por todo lo malo que has hecho. Amigo mío, si estás escuchando y todavía no conoces al Señor o tu relación no está fuerte, no esperes. Debes de arrepentirte en vida y mejor hoy. Terminando, te voy a ayudar con una oración. Segunda conclusión. La gracia de Dios hoy está disponible para brindarte paz y misericordia si lo quieres. Hoy está disponible. Recuerda que Jesús va a venir más adelante, pero no hay misericordia, no hay gracia. Él viene como juez. Y tercero, dirigido a todos los que han nacido en hogares cristianos. Si has nacido en un hogar cristiano, recuerda que la salvación es personal. Dios tiene hijos, no nietos. Que el Señor está presente en tu hogar donde tú estás y escucha tu oración. Amigo, o quizás tú eres ese hijo de un cristiano o hija de un cristiano. Arrepiéntete, pide perdón al Señor, hazlo el Señor de tu vida, hazlo tu Salvador. Mira, cree en Él. Deja tu pecado, arrepiéntete, prométele que no lo vas a volver a hacer y sabes, vas a nacer de nuevo. Solo
a través de eso. Así que yo te voy a guiar con una oración y tú puedes decirle así, cierra tus ojos, pero lo más importante es que salga de tu corazón. Puedes decirle así, Señor Jesús, en esta noche, perdóname. Perdóname en este momento y ya no quiero volver a hacer lo malo que estaba haciendo. Quizás eso lo malo era a escondidas y sé que te ofende a ti. Yo te pido que me perdones, que me ayudes. Yo quiero hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que me recibas como hijo o hija. Yo te pido que me ayudes a ser fuerte y a fortalecer mi fe. Gracias, Señor. Mira, si tú has hecho esta oración, es algo que comienza con fe y continúa con fe. Es algo que comienza con arrepentimiento, la salvación, y continúa en arrepentimiento. Es algo que comienza en obediencia. Ahora quiero obedecer sus mandamientos y continúas en obediencia. Es un proceso. Pero bienvenido. Si tú has nacido de nuevo, lo has hecho con fe, con convicción, el Señor va a hacer una obra en tu vida. Vamos a orar de forma general todos y terminamos. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por estos versículos que nos enseñan a confiar en ti, que a veces, Señor, necesitamos, así como Salomón, para tener paz en el corazón. Necesitamos eliminar aquellas actitudes, aquellos quizás esos pecaditos escondidos y que tenemos y que algunos no queremos que se enteren. Pablo lo dijo, tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne. Así como se eliminó a todos esos enemigos internos de su reino Salomón, así necesitamos eliminar de nuestra vida aquellos enemigos, aquellos pecados, aquella concupiscencia, no sé, aquellas malas conductas que no te dan la gloria a ti. Límpianos, restáuranos, ayúdanos y que tu gracia esté siempre con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto, porque seguimos con los devocionales de cuarentena. Y no te olvides que el domingo estudiamos el libro de Marcos y los miércoles el libro de Primera de Reyes. Dios te bendiga.